Datos curiosos que no sabías sobre el castillo de Chapultepec. Nuestro México prehispánico, consideraba el cerro de Chapultepec como un cerro sagrado. Chapultepec es una palabra de origen náhuatl que se divide en dos. Chapul, que significa saltamontes, Tepec, que significa cerro. Es decir, Chapultepec significa el cerro del saltamontes. En las épocas prehispánicas, aquí se encontraba un observatorio y un templo teocalli, también un sistema de acueducto que llevaba el agua desde aquí a la Gran Tenochtitlán. Posteriormente a la conquista de Tenochtitlán, el teocalli fue reemplazado por una ermita dedicada a San Miguel Arcángel. En 1784, el virrey Matías de Gálvez construyó al lado de la ermita una casa de descanso. Su hijo, Bernardo de Gálvez, concluyó la obra y en 1792 se nombra este lugar el Archivo General de la Nueva España. Durante la Guerra de la Independencia, este edificio fue abandonado durante varios años, hasta que en 1833 el gobierno de México declaró este inmueble como la sede del Colegio Militar. En 1841 se rehabilita y se remodela. También se construye este famoso torreón llamado el Caballero Alto. Y desde ese momento se comienza a llamar este lugar el Castillo de Chapultepec. El Colegio Militar fue inaugurado en 1843 y pocos años después, en aquel día oscuro del día 12 y 13 de septiembre de 1847, tristemente el ejército estadounidense invadió aquí México, tomando el Castillo de Chapultepec. De aquí, los cadetes niños héroes que, según la historia nacional, defendieron el castillo de Chapultepec. Con la caída de Chapultepec, los estadounidenses tomaron la Ciudad de México, enarbolando en Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas, sin duda un día muy triste. Aquella triste intervención acabó con los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se cedió más de la mitad de nuestro territorio. Décadas más tarde, durante la Guerra de Reforma, en 1858, el castillo de Chapultepec fue utilizado como sede presidencial por Miguel Miramón, un antiguo niño héroe, por cierto, presidente interino del bando conservador. Posteriormente, en 1862, los conservadores mexicanos, de la mano con Napoleón III, entregan el país a los extranjeros para instaurar una monarquía constitucional aquí en México, invitando así al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo como emperador en 1864. Maximiliano y Carlota optaron por el castillo de Chapultepec como la residencia oficial del emperador y le llamaron el Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, recordando su antiguo castillo de Miramar en la provincia de Véneto, allá en Italia. Maximiliano remodeló este castillo de Chapultepec, rediseñando jardines y expandiendo esta construcción. A la par, construyó también el Paseo de la Emperatriz, conocido también como el Paseo de la Reforma, para conectar Chapultepec con el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. En 1867, Benito Juárez terminó con la monarquía y restableció la República una vez más como los Estados Unidos mexicanos. En ese mismo año, el castillo de Chapultepec se convierte en la residencia presidencial. En 1900, Porfirio Díaz continúa la construcción y modernización del castillo, construyendo nuevos lugares, colocando estos famosos vitrales con representaciones de diosas grecorromanas. Porfirio Díaz también instaló la electricidad aquí y elevadores. Posteriormente, a la Revolución Mexicana, es la sede del presidente Francisco Ignacio Madero y es desde este lugar donde marchan junto a los cadetes rumbo a Palacio Nacional cuando inicia la Decena Trágica. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas decide mover la residencia oficial del Poder Ejecutivo hacia Los Pinos. Y desde 1938 a la fecha, el castillo de Chapultepec funge como el Museo Nacional de Historia y lo amerita muy bien, ya que este lugar, este castillo, ha sido testigo de las grandes transformaciones de nuestro país. Les recomiendo mucho visitar este histórico lugar, hermoso lugar, mágico. Hasta pronto y ¿saben qué? Aquí se puede vivir la esencia de México. Les mando un abrazo muy fuerte. Su amigo Miguel Torruco Garza.